Hola corazones, ¿qué tal? Hoy quiero contarles sobre la teología de la liberación, pero sobre todo quiero contarles sobre Ivonne Guevara, un personaje que me encanta. Resulta que la teología de la liberación surge en la década de 1960 de la mano del movimiento llamado Curas del Tercer Mundo. Y quiero que nos ubiquemos en contexto histórico. La década de 1960 estuvo muy atravesada por el impacto de la Revolución Cubana, los movimientos decoloniales en África y Asia, la fuerza del movimiento estudiantil, el hipismo, el auge del movimiento pacifista en Estados Unidos contra la guerra de Vietnam, fue la primavera de Praga, los estudiantes tomaron París y en Argentina fue el Cordobazo. Como ven, la década de 1960 fue bastante potente. En este contexto global, que en astrología llamamos contexto plutoniano-uraniano, surge un cuestionamiento desde el interior de la Iglesia Católica por parte de curas latinoamericanos. La década del 60, en astrología mundana, está atravesada por la conjunción de Plutón y Urano. Dicho sea de paso, el 2025, este año, es el trígono entre Plutón y Urano. De algún modo hay una continuidad entre eso que comenzó en la década del 60 y lo que está pasando este año. ¿Lo ven? ¿Lo veremos? Bueno, lo vamos a saber en los próximos meses, porque todavía no sucedió ese trígono. En resumidas cuentas, la teología de la liberación sostiene que la Iglesia de Roma tiene que volver a sus orígenes, al mensaje de Jesús, de los primeros cristianos. La religión es para los pobres y los excluidos, no para los poderosos. Ahí surge la teología de la liberación. Los estudios de Dios, la teología, tienen que estar al servicio de la liberación de los pueblos y no en su contra. En Argentina, el padre Carlos Mujica fue un referente de este movimiento. Ahora, igual que con cualquier otra teoría, uno de los grandes problemas es que no contempla la opresión específica que sufrimos las mujeres y la tierra. En esta línea, Ivonne Guevara es una monja y teóloga feminista, o sea, ella es una mujer de la iglesia, pero es disidencia. Ivonne Guevara es una figura lilitiana. De hecho, sobre ella les cuento en el libro de Lilith. Ivonne Guevara es una Lilith porque, desde mi perspectiva, es una figura difícil de encasillar o definir porque es monja, es decir, pertenece a una institución que no ha sido precisamente benevolente con las mujeres y, sin embargo, ella busca, desde la periferia del mundo, Brasil, cuestionar a la iglesia y también a la teología de la liberación, que aunque fue progresista y revolucionaria en los 60, tiene algunos agujeros. Entonces, la posición de Ivonne Guevara es incómoda porque es demasiado ecofeminista para ser una monja, pero también demasiado, vamos a decir, religiosa espiritual para el feminismo blanco cientificista. Otra cualidad lilitiana de Ivonne Guevara es que ella asume la mezcla, lo híbrido, lo queer en un sentido amplio. Y acá voy a traerles algunas citas. Esta cita está en el libro de Lilith, pero me parece que aplica a esto que les estoy compartiendo en este episodio. Ella dice: a las personas no les gusta la teología feminista porque nosotras no situamos el poder allá arriba. Nosotras decimos así, el poder está aquí. Es decir, si nosotras dos viéramos 5 niñas, niños hambrientos entrando aquí, lo divino entre nosotras está en acoger a esas niñas, a esos niños. Lo divino es la capacidad de salir de mí y acoger a la otra persona. Así es el humano divino, pero también es otra cosa. Lo divino es la belleza de ese sol iluminando esos árboles, esas plantas. Es divino también encontrarnos nosotras y estar conversando y sintiendo que hay cosas que nosotras no entendemos. Entonces, nosotras sacamos la verticalidad de lo divino y colocamos lo divino en una circularidad mucho mayor, a tal punto que nosotras no vemos, nosotras no sabemos el principio y el fin. No sé qué sienten o piensan ustedes con esto que dice Ivonne Guevara, pero a mí me hace pensar que la divinidad no está en el cielo, sino que está en la tierra, en cada ser humano y en todo lo que está vivo, en las relaciones que establecemos no solo entre personas y territorios, sino, podríamos decir, entre distintas áreas de conocimiento. Y esto me parece muy interesante lo que voy a decirles ahora, que forma parte también de algún modo de esa antigua religión de la diosa de la que ya les hablé otras veces. Para Ivonne Guevara, la divinidad no está centralizada, sino que está democratizada y se hace presente en absolutamente todo lo que existe. Lo divino es inmanente, no es trascendente.
Básicamente, de ese modo, Ivonne Guevara está cuestionando la visión masculina de lo divino, Dios como un varón que a su vez encarna en varones poderosos. Ahora, ¿qué pasó en la década de los 90, en 1990? En ese tiempo empezamos a leer la Biblia a partir de la perspectiva de las mujeres o con perspectiva de género, podríamos decir. Entonces se empezó a hablar de las mujeres en la Biblia, se empezó a hablar de su liderazgo y la capacidad para proteger la vida del pueblo. También lo que pasó en la década del 90 es que se identificaron los nombres femeninos en la Biblia, se narraron las historias de mujeres y a partir de estas interpretaciones fueron valoradas las acciones y los sentimientos femeninos. De otra cosa de la que se habló en ese tiempo es del liderazgo de las mujeres en la formación de las primeras comunidades cristianas. Esto fue puesto en evidencia como un argumento para afirmar la posibilidad de ejercicio del poder femenino en las actuales comunidades cristianas. Lógicamente, estamos hablando de la imposibilidad de las mujeres de dar misa u ocupar lugares de poder al interior de la institución, iglesia. Entonces, a la hora de revisar las escrituras, básicamente, y reconocer cuál es el rol de las mujeres, no solamente estamos haciendo una revisión teológica, simbólica, mítica, dicho de un modo más escéptico. Lo que estamos haciendo es cuestionar la distribución del poder. Entonces, con esta revisión de las mujeres en la Biblia, lo que se estaba afirmando es que las mujeres estaban presentes de forma activa en toda la construcción histórica y cultural de los pueblos presentes en la Biblia, aunque habían sido ocultadas por siglos. Y en este sentido, y esto es algo que vengo mencionando hace rato, la labor de las teólogas fue fundamental porque ellas promovieron un proceso crítico de lectura de las imágenes tradicionales de Dios, presentes en el cristianismo, y de este modo pasaron a incluir lo femenino como imagen de lo sagrado. En los 90 también empezaron a aparecer ensayos de reflexión teológica feminista. Y más allá de eso, especialmente en el mundo católico, se realizaron muchos estudios sobre las místicas europeas y su acción e influencia en la espiritualidad de la época. En nuestro continente, en América Latina, se estudió particularmente la vida y la obra de Sor Juana Inés de la Cruz, religiosa mexicana del siglo XVII, poeta y escritora, considerada por muchas la patrona de las feministas de América Latina. Y aprovecho para contarles un chisme, que es que en el 2026 van a tener una agenda hecha con las místicas de la historia. Va a salir por BR, estoy muy contenta. Bueno, volviendo al tema que nos compete en este episodio, Ivonne Guevara dice que es necesario hacer una crítica a la forma en que se ejerce el poder en la Iglesia. Y eso incluye temas como la sexualidad de las mujeres y el derecho al aborto, pero también la crisis ecológica. Observemos esto, es una monja, es una teóloga feminista que está diciendo tenemos que hacer una revisión al interior de la Iglesia sobre temas fundamentales como la sexualidad de las mujeres, el derecho al aborto y la destrucción del planeta Tierra. Y esta es la crítica que Ivonne Guevara le hace a los teólogos de la liberación, esos teólogos y esos curas que, si bien cumplieron una función en la década de 1960, Ivonne Guevara dice se quedaron cortos. Y quiero mencionarles algo de los años astrológicos que estamos atravesando. Este 2025 tenemos la conjunción de Saturno-Neptuno, el ingreso de Júpiter en Cáncer y los nodos en Piscis-Virgo, los eclipses en Piscis-Virgo que van a durar hasta el 2026 inclusive. Entonces, la pregunta, por lo menos que plantea este cielo astrológico y que por supuesto me atraviesa, es ¿qué hacemos con las tradiciones religiosas, con los dogmas de fe? Ivonne Guevara dice que las tradiciones religiosas no son dogmas para ser repetidos, que nosotras necesitamos interpretar en nuestro día a día las tradiciones y que desde las tradiciones guardamos intuiciones, sabidurías, ejemplos de vida que nos ayudan a llevar adelante la vida y las convicciones que tenemos. Es cierto que no podemos ignorar las tradiciones religiosas antiguas y hacer de cuenta que nunca existieron, porque además ellas viven en nuestro cuerpo. Lo que sí podemos hacer es intentar rescatar las enseñanzas éticas, la sabiduría de las diferentes tradiciones,
sin reproducir la dimensión patriarcal y los conflictos históricos que vieron nacer a esas tradiciones. Entonces podemos rescatar los aspectos que nos pueden ayudar a la construcción de una mejor comunidad humana o de una comunidad, podríamos decir, a secas. A partir de ahí podemos rescatar también el espíritu de las religiones. De hecho, religión viene de la palabra latina religare y significa ligar las cosas, volver a ligar. Pero no solo es ligar las cosas, los objetos, es ligar a las personas entre sí y podríamos decir ligar a las personas con el mundo, la naturaleza en la que viven. En otros términos, la religión sirve para la construcción de la comunidad, para el respeto y la unión entre todas las formas de vida. La religión tiene que ver con una sana y respetuosa convivencia entre las personas, los grupos y los ecosistemas. De hecho, iglesia significa comunidad en griego. Por eso, antes de cerrar este episodio en el que les compartí información sobre la teología de la liberación, el movimiento de curas por el tercer mundo y sobre el trabajo que me parece fascinante y súper necesario de Ivonne Guevara, quiero cerrar este episodio con un mensaje del oráculo, el corazón de lo sagrado. Es la carta número 36 y esa carta se llama comunidad. Entonces, el mensaje que viene con esa carta es: el tiempo de la cueva interior, el aislamiento y la soledad se terminó. Ahora toca abrirnos a compartir con otros que estén en una búsqueda similar. Pero ojo, porque una cosa es que tengan afinidad y otra es pretender estar de acuerdo en todo. La vida comunitaria tiene sus desafíos, no es el paraíso perdido, pero lo importante ahora es participar de esos espacios. Si tienen ganas, pueden dejar sus comentarios acá abajo. Además, les voy a dejar el listado de las tiendas donde pueden encontrar el oráculo. El libro de Lilith está disponible en Argentina, Uruguay y España en formato físico, en el resto del mundo en ebook. Pero bueno, quiero agradecerles profundamente por la escucha, por estar ahí, por acompañar estas investigaciones y estos nuevos contenidos que sí, siempre tienen a la astrología por detrás, porque la astrología es para mí la gran forma de medir el tiempo y los ciclos, pero que básicamente son contenidos que exceden ampliamente a la astrología, que tienen un componente espiritual, simbólico, religioso, que va más allá. Así que gracias de verdad por estar ahí.